Imagina este escenario. Año 1509, el mundo no se divide entre países, sino entre quienes mandaban y quienes, por alguna razón, debían ser tomados y obedecer. El mar no separaba continentes, los conectaba de una manera ortodoxa. Y en las costas del Caribe, una niña indígena aprende demasiado pronto que su cuerpo no le pertenece. Así comienza La Reina de Indias y el Conquistador, una serie que no arranca con héroes ni con gestas épicas, sino con un acto fundacional de la conquista, el Rad. Hoy en De Todo Un Poco no vengo a juzgar esta historia con las reglas del siglo XXI, sino a recorrerlas desde la lógica del siglo XV, entendiendo cómo el poder, la religión y el deseo se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. En ese análisis cubro hasta el capítulo 23 de esta bella historia, así que no se me apresuren. La serie nos sitúa en el momento exacto en que el capitán Diego de Nicuesa llega al llamado Nuevo Mundo. En ese viaje, alrededor de 1509, adaptan a la India Catalina, una niña perteneciente a la etnia Mocaná, asentada en la región de Zamba, hoy conocida como Galera Zamba, en el departamento de Bolívar de la costa caribe colombiana. Catalina habría nacido hacia 1495. Eso significa que cuando es raptada tenía cerca de 14 años. En el siglo XV no era vista como una niña, sino como un botín, objeto de conversión y más adelante símbolo de dominio. Desde ahí, la serie deja claro algo incómodo. La conquista no comenzó con batallas, sino con apropiaciones. Nicuesa no solo la rapta, se obsesiona con ella y esa obsesión está profundamente atravesada por la época. Catalina no podía ser simplemente deseada, debía ser legitimada. Por eso aparece la urgencia del bautismo. En este momento histórico hay que comprender que la corona española exigía que cada expedición estuviera acompañada por un religioso. No era solo cuestión de fe, eran lineamientos políticos. El fraile servía para lo siguiente: evangelizar a los pueblos indígenas, supervisar el buen trato a los nativos, dar legitimidad moral y legal a la conquista. Pero la serie muestra algo clave: existía un vacío enorme entre lo que dictaba la ley y lo que pasaba realmente. La iglesia no actuó como un bloque único. Algunos religiosos avalaron la violencia, otros, como Bartolomé de las Casas, la denunciaron abiertamente. Nicuesa sabía que su relación con Catalina podía condenarlo. Violaba las leyes de la corona, saqueaba pueblos indígenas y pretendía convivir con una mujer considerada salvaje. De ser descubierto, la horca era la posibilidad absoluta en su caso. Es en este punto donde Catalina es llevada a Santo Domingo, una de las joyas tempranas del Imperio Español en América, y es ahí donde su destino vuelve a cambiar. En el trayecto hacia la iglesia, que quedaba en la isla La Española, Catalina se cruza con Pedro de Heredia, un hombre que no huye por ambición, sino por escándalo. Venía escapando de España, de una relación prohibida con una duquesa y de un crimen que lo perseguía. Pedro y Catalina llegan a Santa Marta por cosas del destino, y desde allí la historia se conecta con la corona española. Pedro debe regresar a la madre patria, donde descubre que su amante, Constanza, tuvo una hija suya. Además, enfrenta un juicio por asesinato. Para evitar una condena de 20 años, ofrece algo que la corona jamás iba a despreciar: oro, mucho oro. ¿De dónde saldría? Del territorio de Catalina, lastimosamente. La corona acepta este trato y le entrega a Pedro un barco. Pedro regresa al Caribe con hombres como Buendía. En el camino fundan a Cartagena de Indias. El D no es un adorno, indicaba posesión, procedencia, dominio. Cartagena de Indias, Cartagena para la India Catalina. Cartagena en la narrativa indicada que iba a ser un lugar donde blancos e indígenas valdrían todos por igual, al menos en el discurso de Pedro de Heredia. Cuando finalmente llegan al territorio Mocaná, Catalina se reencuentra con su familia, pero la conquista no permitía finales felices. Esa misma noche, Buendía y los hombres de Pedro traicionan a todos. La masacre es total: indígenas asesinados, otros vendidos como esclavos, entre ellos el padre de Catalina. Desde ese momento la serie deja de ser una historia de reencuentros y se convierte en una historia de ruptura. Catalina pierde su mundo dos veces: al ser llevada hacia Santo Domingo, luego al ver su lugar de origen destruido. Y es ahí donde comienza a gestarse la venganza. Hasta ese punto de la historia, Pedro de Heredia ya figuraba como gobernador de Cartagena de Indias, acompañado por Constanza y su hija Sol. El poder se ha reorganizado. Catalina ha sobrevivido, pero nada ha sido
separado. Y aquí es donde quiero dejarles una pregunta picante para el debate. Si una historia como la de la India Catalina, redactada con apenas 14 años, hubiera sido narrada durante siglos como amor, civilización o progreso, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para reconocerla como violencia? ¿El paso del tiempo nos vuelve más justo o solo más cómodos? Los leo en los comentarios porque debatir el pasado también es una forma de entender el presente.